Estás indeciso en si ir o no a estudiar inglés a Irlanda. Dices, son 6 meses, 8 meses, 1 año, es mucho tiempo que voy a desperdiciar. Probablemente durante ese tiempo yo pueda conseguir un trabajo y crecer mucho más laboralmente o dedicarle tiempo a otras cosas que realmente me vayan a dejar mucho más. Pero, ¿realmente vale la pena? Hoy les quiero platicar todo lo que me dio Irlanda después de haber vivido 2 años por allá. Así que sin más, pues, vámonos con el video. Antes de empezar, pues me gustaría comentarles que todas las expresiones emitidas son bajo mis vivencias. Dicho lo anterior, ya sé que lo aclaré al inicio, pero me gustaría reforzarlo. Vámonos con el primer punto. ¿Realmente aprendes inglés yendo a estudiar a Irlanda? Pues bueno, como todo va a depender principalmente de ti. Sin lugar a duda, el entorno te va a ayudar y te va a impulsar a que desarrolles tus habilidades, ya sea escritas y habladas, con mayor facilidad, ya que te encuentras inmerso en ese entorno. Pero no es garantía de que realmente lo vayas a aprender o lo vayas a desarrollar como tú te lo imaginas. Todo esto, y como se los digo en las escuelas, todo va a depender de ti. Va a depender qué tanto te exijas y qué tanto interés pongas en desarrollar este idioma. Si te juntas con mucha gente que habla español y todo el tiempo estás rodeado de español, pues tu exigencia a la hora de poder desarrollar este idioma pues va a ser mínima. Y lo que te va a orillar va a ser a que tu crecimiento sea pues poco o nulo. Pero bueno, desafortunadamente existen estas situaciones, pero te puedo decir que a pesar de que te rodees de gente latina, tu nivel va a incrementar. Va a incrementar tanto como tú quieras. Pero lo que sí te puedo decir es de que seguramente vas a aprender algo. En ceros no vas a regresar y, repito, todo va a depender de qué tanto esfuerzo e ímpetu le pongas de tu parte. Algunas cosas que te van a ayudar demasiado pues es escuchar el radio, ver la televisión en inglés, ver películas en inglés, poner tu teléfono en inglés, poner tu computadora en inglés. Totalmente sumergirte en el entorno, sumergirte en el idioma y tratar de interactuar lo más posible, ya sea con la gente nativa o con tus compañeros que no hablen tu mismo idioma. Eso sin lugar a duda te va a ayudar demasiado y es un punto que debes de tomar muy en cuenta. Y entrando un poco a lo que Irlanda realmente te ofrece, pues sin lugar a duda es el entorno y la gente con la que te rodeas. Muchos pensaríamos, y alguna vez yo tuve la idea de que pues toda la gente prácticamente iba a estar maravillado viendo a un mexicanito por allá y pues realmente no sucede eso. El hacer amigos, sin lugar a duda, va a ser una de las cosas que más rápido vas a tener que hacer por diferentes razones. Una de ellas es pues que realmente estás solo. Tu familia no está contigo, si probablemente a lo mejor te vas con tu pareja, pues bueno, tendrás ahí a lo mejor un apoyo, pero en lo personal yo llegué solo y sin lugar a duda los amigos se van volviendo parte de tu familia. Con el tiempo yo empecé a relacionarme con más gente y tuve la fortuna de pues tener un noviazgo con una persona que era de otro país, específicamente de Brasil. Y aquí viene un tip súper importante. Sin lugar a duda, la mejor forma de poder adquirir un idioma o de poder aprenderlo es pues mediante una relación. Te lo puedo decir porque desafortunadamente en aquel entonces la persona con la que yo estaba pues no hablaba muy bien inglés. Medio lo entendía y ahí nos comunicábamos a señas y con el tiempo ella, obviamente ella hablaba portugués, yo hablaba español y ella me pedía que yo hablara en español porque me entendía un poco más. Yo trataba, le impulsaba a que hablara mucho más inglés que portugués, pero por comodidad en algunas situaciones ella optaba por hablar su idioma y yo por hablar el español. Eso me orilló y me llevó a generar pues un poco de oído hacia el portugués y al día de hoy te puedo decir que lo entiendo, lo hablo muy poco, pero sin lugar a duda son de esas cosas que no esperas que pasen en un intercambio y terminé también aprendiendo un poco de portugués. La escritura es bastante complicada, pero te puedo decir que sí lo entiendo. Otra de las cosas que me dio Irlanda, pues sin lugar a duda fue el conocer muchos países. Estando allá se vuelve mucho más fácil viajar a otros países que incluso viajar dentro de México. Es más fácil moverte de Dublín a París que a lo mejor de México a Cancún. Sale mucho más económico y la facilidad económica, la oportunidad económica que tienes de desarrollar allá mediante un trabajo, pues es bastante asequible.
Es demasiado fácil, tú puedes decir me voy de fin de semana a Italia, me voy de fin de semana a Roma y sin lugar a duda es posible y no es tan costoso. Obviamente tienes que encontrar las temporadas en las cuales puedes realizar estos viajes, principalmente en invierno son demasiado baratos, puedes encontrar vuelos a Reino Unido por 5 euros y realmente es bastante barato. Yo conocí muchos países, muchos más de los que yo creía. Y sin lugar a duda, esa experiencia tanto de viajar con amigos como viajar solo, como hice yo algunos viajes, te va a enriquecer demasiado, te ayuda a conocerte mucho mejor, te ayuda a administrarte, etc. El viajar con los amigos, sin lugar a duda, genera lazos entre ustedes y poco a poco vas generando esos núcleos familiares que son realmente tus amigos en los cuales te vas a apoyar en ellos. Cuando llegamos, pues realmente estamos solos, no hay quien te ayude, no hay quien te pueda hacer un favor y muchas veces pues las guías o la orientación que te puede dar la gente puede estar un poco confusa y no queda más que tú empezar a buscar por tu parte. Son de estas cosas que de un principio pueden generarte un problema, pero a la larga créeme que te ayudan demasiado porque te ayudan a ser autosuficiente y te ayudan a conocerte mucho mejor. Ya sé que suena a receta, suena a consejo de abuelita, pero créeme, pasa y te das cuenta de muchas cosas que normalmente no las verías si estás en un entorno en el cual te has desarrollado por mucho tiempo, principalmente estando con tu familia, en tu país, en tu ciudad, etc. El no tener a nadie te va a orillar y a conocer otras partes de ti de las cuales desconocías. Y aunado a esto de la convivencia y de los amigos, sin lugar a duda algo que vas a tener que hacer es compartir tu vivienda, ya sea tu habitación, ya sea la casa completa, el departamento, y esto sin lugar a duda te va a generar en un principio demasiados conflictos personales, pero posterior a ello vas a encontrar a cómo lidiar con todas estas situaciones que normalmente no estabas acostumbrado. Por ejemplo, yo siempre estuve acostumbrado a vivir en una casa donde únicamente estaba yo o estaba con mi familia y el llegar a una casa donde haya más gente que ni de tu familia es, tiene otros usos y costumbres, etcétera, puede ser demasiado, pues, problemático contigo mismo primero e incluso si no logras controlar esa situación puedes externalizarlo hacia las otras personas y generar roces. El empezar y el acostumbrarte a pues que existe más gente en la casa te puede llegar a costar un poco de trabajo, pero sin lugar a duda esos ejercicios de tolerancia te van a ayudar a crecer personalmente como no tienes idea. Sé que suena disco rayado, pero créeme, hasta que no lo vives, no lo entiendes. Muchas de las cosas que llegas a escuchar, como aquellos dichos y demás, te van a empezar a hacer sentido cuando empieces a vivir ciertas situaciones y las cuales te van a decir, ok, ¿qué razón tenía esa situación o ese dicho o esa palabra? El compartir tu casa de igual forma te va a acercar o te va a alejar a ciertas personas. Afortunadamente en mi caso, pues con la gente que yo compartía vivienda, pues hice demasiada amistad. Hice muy buena amistad que con ellos pasaba Navidad y Año Nuevo y pues nos organizábamos para hacer pues la cena, el pavo o los platos típicos de cada región. En este caso había una mayoría de gente de Brasil porque pues como les comento tenía mi novia de este país y pues conocí cómo celebraban el Año Nuevo, qué tradiciones tenían, etcétera. Y fue demasiado interesante. El enriquecerte con otras formas de pensar, con otras culturas, te abre el panorama y te deja de pensar en unas de cierta forma, de forma cuadrada, en una cajita, en una esfera en la que nos encontramos envueltos por no salir y conocer otras situaciones. Sin lugar a duda, esto te enriquece y créeme que te va a encantar. Y entrando al trabajo, que es otra de las cosas que realmente me causaron pues un cambio en mi forma de pensar. El trabajo allá digamos que es bastante estable, no vas a tener ningún problema, a excepción que tú te generes problemas como robo, irresponsabilidad, etc. Si haces las cosas bien y trabajas bien, créeme que tu trabajo lo vas a tener asegurado. Obviamente hay elementos de fuerza mayor que probablemente puedan causar una baja, a lo mejor que el lugar vaya a cerrar, etcétera, pero bueno, estamos hablando de los menos. Esa certidumbre laboral que sientes, independientemente del trabajo que estés haciendo, en lo personal te puedo decir que es pues bastante buena. Cuando yo quería viajar y
veía a lo mejor un vuelo que estaba muy económico y era para dentro de 8 días o dentro de 15 o dentro de un mes o qué sé yo, yo tenía esa facilidad o esa confianza de poder comprar ese vuelo con la certidumbre de que iba a pedir permiso con antelación en mi trabajo y ellos me iban a decir que no había problema, nada más que pues le definiera bien los días para que ellos pudieran cubrir mi turno con alguien más. Obviamente esto no se me pagaba, pero no estaba en tela de juicio o no estabas causando un problema o una situación que causara un despido en tu trabajo. Estas son de las cosas que al principio me maravillaron y me pusieron a pensar en ese momento sobre qué bondades y qué situación tan diferente a la que yo estaba acostumbrado en mi país. Pedir este tipo de trabajos pues, prácticamente ya eran vacaciones, te las iban descontando y demás, y muchas veces hasta te lo negaban con el ticket en mano. Acá primero tenías que pedir permiso y después poder comprar tus vuelos o hacer tus reservaciones. Como que no existía esa libertad y fue algo que en lo personal me asombró. Otra de las cosas es de que acá sí se respetan los horarios. Si tienes hora de entrada y tienes hora de salida. Obviamente el tiempo que tengas que laborar, tienes que estar laborando y no te pueden ver a lo mejor tirando la flojera o perdiendo el tiempo, pero si te ven, si tu horario termina a las 6 y ya son las 6:02, 6:03, te dicen, vámonos, vámonos. Y te están presionando de que cumplas todo lo que tienes que hacer en tus horarios y digamos que puedes tener vida después de tu trabajo. Cosa que a lo mejor la gente de México me puede entender porque acá tenemos horario de entrada, pero no tenemos horario de salida. Fue otra de las cosas que me hizo demasiado... Me hizo pensar demasiado en qué tipo de trabajos estaba realizando yo en México. Entrando a esa comparación de a lo mejor lo que yo hacía en México contra lo que yo hacía en Irlanda, pues digamos que sí había una brecha demasiado amplia. Ya que en Irlanda pues yo hacía, como bien saben, trabajos de servicio y de profesión. Yo soy ingeniero con una maestría. Y pues yo estaba acostumbrado a trabajos de oficina. En el primer momento que llegué a Irlanda y dije, pues yo ya estaba consciente de eso y sabía que iba a hacer ese tipo de trabajos. Al principio pues no me costó trabajo, pero después de cierto tiempo, digamos que me puso a pensar. Las situaciones laborales son favorables, pero también son trabajos rudos. Hay momentos en los cuales, no les voy a mentir, dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Puedes pasar frío, puedes pasar cansancio, ya tu cuerpo de plano ya no te responde, etcétera, porque principalmente cuando son jornadas laborales muy largas, pues tú llevas tu trabajo, llevas tu cuerpo a un extremo en el cual pues no estás acostumbrado y nunca habías hecho, pero no pasa de cansancio. Y esa es otra de las cosas que también aprendí allá. Entre más trabajas, más ganas. Si lo comparas, a lo mejor aquí va a haber muchos comentarios que se van a contraponer a lo que voy a decir, pero es lo que yo percibí. Yo me daba cuenta que a lo mejor si yo ponía en balanza que si yo trabajaba más en mi trabajo y me quedaba hasta más tarde, yo decía, pues ven que estoy trabajando y pues yo tengo ya una certidumbre laboral y si hay una oportunidad de crecimiento, pues me van a tomar en cuenta, ¿no? Pero mi salario seguía siendo el mismo. Y acá, haciendo trabajos de servicio, me da cuenta que entre más me sentía cansado, llegaba el fin de mes, pues el fin de mes o a la quincena o a la semana, dependiendo del trabajo en el que estuviera, pues yo lo veía recompensado en dinero. Y eso fue algo que me hizo pues, estallar la cabeza, porque aquí es donde entendí, entre más trabajas, más ganas. Sí, es cierto. Cosa que yo veía en mi trabajo en México y decía, pues sí, trabajo más, hago más, pero pues a lo mejor va a venir una oportunidad mejor. Y va a haber un mejor salario y demás. Cosa que sí llega a pasar, pero cuesta un poco más de trabajo. Son esas cosillas que en un principio y en un final realmente me dejaron pensando en lo que hacía allá y lo que hacía acá. Y pues, ¿qué era mejor? Pues llegó un momento donde llegaba a ganar mucho más allá que lo que yo percibía acá como un profesionista. Otra de las cosas y de las bondades o de las cosas buenas que tiene el trabajo allá, independientemente de lo que hagas, repito, yo estoy hablando desde mi perspectiva, desde mi experiencia en trabajos de servicio, pues que las vacaciones son pagadas. Después de 3 meses tienes derecho a una semana de vacaciones pagadas, cosa que a lo mejor acá en México pues tenía que pasar 6 meses y ya después de los 6 meses podía pedir vacaciones. Allá cada 3 meses tienes derecho a una semana de vacaciones pagadas. No las puedes tomar y a lo mejor incluso no las puedes tomar en todo el año, pero a final de año te tienen que pagar esas 3 semanas. Otra cosa, devolución de impuestos. En México es un dolor de cabeza y para que te devuelvan impuestos,
Pues ahora creo que es mucho más sencillo, pero anteriormente era un dolor de cabeza. Pero en Irlanda, pues prácticamente todo lo haces por tu cuenta, ya que el gobierno, no sé bien cómo funciona ese tema de la contabilidad y demás, pero pues ellos, todos tus empleadores registran tu empleo y tú prácticamente entras a una página a final de año, que es la página de Revenue, y pides tu devolución de impuestos y te regresan impuestos. En lo personal, escuché a algunos que no les regresaban tanto, pero a mí sí me regresaban pues mínimo un poquito más o casi un mes de sueldo. Para que lo consideren, no me lo regresaban inmediatamente, lo iban prorrateando de los impuestos que te iban quitando. En lugar de quitártelos, pues digamos que se compensaba y ya te llegaba tu salario completo. Si te iban a deducir 200 euros de impuestos, porque en diciembre es temporada alta, y a lo mejor tenías un saldo a favor de 500, te llegaba pues tu sueldo completo y lo iban reduciendo de lo que te iban a descontar o te iban a dar, etc. Ustedes me entienden, ¿no? Esa es otra de las cosas, que los procesos para temas de impuestos y con el fisco, que se llama ya Revenue, son bastante accesibles, son bastante sencillos de poder operar y que no necesitas contratar a nadie para poder hacerlo. Todo lo puedes hacer por ti mismo. Todo esto que les cuento probablemente a lo mejor no te haga sentido, pero créeme que al vivirlo entenderás muchas cosas. Y te preguntarás, ¿por qué me regresé? Pues yo realmente regresé porque yo estaba cansado, Fue un momento de desesperación en el cual estaba lloviendo. Yo me acuerdo que estaba estacionando un auto en un estacionamiento de la empresa donde trabajaba y estaba lloviendo y me sentía húmedo, tenía frío y demás, y dije, no, ¿qué hago aquí? Yo soy maestro, ¿por qué tengo que estar pasando esto y demás? Yo sé que en México regreso y voy a tener un trabajo de oficina y demás. Y de primera instancia eso fue lo que me orilló a regresar. Yo desde un inicio dije, yo quiero regresar a México, pero estando allá, pues yo realmente tenía muchas más cosas ganadas que perdidas. En ese momento mi mente se nubló, mi mente reaccionó con el ego, reaccioné, no sé cómo expresarlo, pero realmente fue algo que fue impulsivo, fue visceral. De ahí fue que dije, no, ya no quiero. Y me regresé, pero cuando regreso empiezo a valorar muchas cosas y empiezo a entender todo lo que tenía ya y todo lo que perdí. Independientemente de los trabajos y el dinero y demás, empiezas a valorar otras cosas como tu tiempo, tu trabajo, valoras realmente lo que haces, independientemente de lo que hagas. Allá no les importaba si tú ibas a un pub y podías estar tomándote una pinta con un ingeniero, con un licenciado, con un carpintero, con un cleaner, con quien sea, y tenías el poder adquisitivo para poder visitar los mismos lugares. Obviamente existían lugares, pues digamos que mucho más caros que pues no todo mundo visitaba, como en todos los países, pero sin embargo no existía como que esa clasificación donde tú puedes, ¿a qué te dedicas? No, pues yo desarrollo en Apple o estoy trabajando en tal empresa, etcétera. Y pues, ¿y tú qué haces? No, pues yo estudio y trabajo de cleaner, ¿no? Y ese tipo de cosas en las cuales no existe como que tanta segmentación social, o al menos yo no la percibí, empiezas a entender otras cosas donde dices, a ver, acá me decían, ¿sabes qué? Ya es tu hora, ya vete, ¿no? Y regreso a México y digo, otra vez regresar a ese tipo de trabajos donde tienes horario de entrada, pero no tienes horario de salida, y tienes que viajar 1 hora, hora y media para llegar a tu trabajo, y luego otra hora y media para regresar, y luego el tráfico, la inseguridad y todo eso, es abrumador. En un principio yo no me quería contratar porque tenía esa filosofía y te decía, ¿por qué lo dejé ir? Pero sin embargo, ya está decidido. Y es por eso que creé este canal, es uno de los motivos por los cuales me impulsó a compartir mi experiencia en Irlanda, que pues les reitero, en lo personal fue bastante gratificante. Me hizo crecer en muchos aspectos de mi vida, me hizo crecer como persona, en una relación, laboralmente, aprovechar mis tiempos, el valor del tiempo, el valor del dinero, el poder conocer, el poder disfrutar una plática con alguien que piensa totalmente distinto a ti, que tiene otros usos y costumbres, cómo ellos celebran ciertas cosas, la forma de pensar, cómo la religión influye en una sociedad, etc. Te da un panorama de la vida, del mundo y de tu entorno totalmente distinto. Te puedo decir que es de las mejores cosas que me han pasado, no me arrepiento y lo cuento con mucho orgullo. ¿Tengo una formación profesional? No
me causa ningún problema en platicarles lo que hice y las actividades que realicé por allá, porque me ayudaron a entender otras cosas de la vida. La vida no todo es glamour, la vida no es todo trabajar, no es todo tener el mejor trabajo, sino tener lo mejor para ti mismo. Brindarte tiempo de calidad, brindarle tiempo de calidad a tu familia, aprovechar los momentos que tienes con todos, tu familia, hermano, novia, con quien sea. Aprovéchalos, que de eso se vive. Eso es vivir, y vivir es el hoy. Se planea, pero trata de disfrutar y vivir cada día al máximo, que es algo que me enseñó y me dejó Irlanda. Si quieres que profundice o toque algún otro tema, por favor házmelo saber. Con gusto lo platicamos, y si no, te contesto ahí en los comentarios. Llego a tardar un poco, pero les contesto. No tengan duda de que lo voy a hacer. Por favor, suscríbete al canal si aún no lo haces. Regálame un súper y poderoso like, que eso me ayuda y motiva a seguir haciendo estos videos. Todos los jueves hay nuevo video para que no te lo pierdas. Sígueme en todas mis redes sociales. Y recuerda, estamos conectados. Adiós.